fácil. Vamos a leer para variar, vamos a leer la palabra de pie, para variar, porque así es que se debería de leer. Cuando usted escucha el himno nacional, ¿cómo se pone? Cuando escucha la trompeta de Dios en su palabra. Romanos capítulo 4, versículo 13 en adelante. 13. Romanos 4, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Diga conmigo: mi Padre Celestial llama las cosas que no son como si fuesen. Mi Padre en la fe Abraham llama las cosas que no son como si fuesen. Y yo, que soy hijo en la fe, también debo llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice la Escritura en el versículo 18: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién. Ya conmigo, a mí. A mí. A quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro. ¿Cuánto creen? Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que el Señor añada bendición en nuestras vidas a través de su preciosa y bendita palabra. Ahora sí pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Diga conmigo: una fe inquebrantable. Diga otra vez: una fe inquebrantable. Pues nosotros vemos la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Vemos en él un ejemplo de un hombre con una fe inquebrantable. Los niños pueden ir pasando a su clase, por favor. Un ejemplo de un hombre con una fe inquebrantable. Por favor, tranquilitos los niños, sin hacer mucho alboroto, pasen a su clase. Abraham fue un hombre que, como dice la Escritura, creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. A pesar de que su cuerpo se estaba deteriorado, Dios le hace una promesa que ya clínicamente, médicamente, humanamente era imposible.
Primero porque se lo hace a una edad muy avanzada, ya de 80 años aproximadamente, y de su esposa aproximadamente a los 60 años. Pero en segundo lugar, porque ella era estéril. Y ya a esa edad no solamente era estéril, sino que ya a esa edad había ya entrado en la menopausia. Ya era menopáusica, o sea que humanamente, físicamente, químicamente, era imposible. Y Dios le hace una promesa sobre algo que clínicamente es imposible. Ya le hace una promesa sobre algo que clínicamente es imposible. Y es que así es Dios. Dios no te va a hacer una promesa sobre algo que humanamente tú puedas lograr. Si humanamente tú lo puedes lograr, no necesitas a Dios. Pero si aquello que la ciencia te dice no, la sociedad te dice no, la familia te dice no, la economía te dice no, pero Dios te ha dicho que Él lo va a hacer, es el momento para que su gloria se manifieste sobre tu vida. Porque es Dios quien lo va a hacer para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Ya de por sí era una promesa que era imposible en lo humano. Pero no solamente eso, sino que cuando Dios se la da, pasaron 24 años para que se cumpliera. O sea, que en esos 24 años él iba viendo que su cuerpo se iba ¿qué? Deteriorando, tanto el de él como el de su esposa. Lo cual no solamente se trata de creer lo que Dios te prometió, sino mantenerte creyendo en el tiempo y con las circunstancias en contra. ¿Aló? Porque tú puedes mantenerte creyendo en el tiempo mientras ves que la cosa va avanzando, pero mantenerte creyendo en el tiempo cuando ves que todo cada vez se pone peor. Es fe. Es fe. Hay que tener una fe inquebrantable. Hay que tener una fe inquebrantable. Y saben, la Biblia dice que por cuanto nosotros creímos en Cristo, somos herederos de esa fe. Amén. Una fe inquebrantable, una fe que no se mueve, una fe inconmovible, una fe que puede alcanzar todo, porque para el que cree, Todo es posible. sí, Señor, todo es posible. Abraham nos da ese ejemplo de un hombre con una fe inquebrantable. Y tenemos que entender que en primer lugar, para que él pudiera tener esa fe inquebrantable, manteniéndola en el tiempo y con las circunstancias en contra, él tuvo que en primer lugar aprender a cuidar su mente. Ya conmigo, debo cuidar mi mente. Debo cuidar mi mente. El proverbista dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, porque de él emana La vida. Ahora, si este versículo de guarda tu corazón lo viéramos desde el punto de vista médico, diríamos, habla del corazón humano. ¿Sí o no? Sí. Habla del corazón humano. Porque médicamente, si el corazón se detiene, Se mueve. se muere la persona. Pero espiritualmente, cuando habla la Biblia del corazón, no está hablando de este corazón. Para que los que no saben, una de las interpretaciones de la palabra corazón en la Biblia es mente. Porque la gente no duda en su corazón. La gente duda es en la mente. El corazón lo que hace es expresar el temor cuando la duda ha entrado en su mente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de cuando permite la duda que entra? El temor y después ¿qué? El desánimo. Entonces la mente entra en la duda entra en la mente y se expresa con emociones de temor y de desánimo. Pero empieza por la duda. Y la duda, que es lo que te roba la fe, y eso hablamos la semana pasada. Si usted no escuchó el mensaje, vaya al canal YouTube de la iglesia, ahí está el mensaje de la semana pasada. El mensaje se llama El alto costo de dudar.
de la semana pasada. Y hablamos de que la duda, que es la que te roba la fe, es la que abre la puerta al temor y al desánimo. Pero la duda no entra en el corazón, la duda entra en la mente. Por lo tanto, cuando la Biblia te dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si lo hablamos médicamente, físicamente, habla de este corazón, pero si lo hablamos espiritualmente, habla de este corazón, de tu mente. Porque tu vida de fe depende de creer. Y la Biblia dice que debemos creer con el corazón. ¿Cómo yo creo con el corazón? No es con este corazón, es con este. Porque el corazón de las emociones es este, pero el corazón de la fe es este. ¿Aló? Amén. Entiende, el corazón de la fe es este. Por eso en la armadura habla del yelmo de la salvación. ¿Y dónde va el yelmo? En la cabeza, para protegernos de los dardos de la incredulidad. Porque cuando usted cree, cree con el corazón. ¿Sí entiende cuando digo corazón? Yo hablo del corazón espiritual. Primero cree aquí, porque antes usted era incrédulo aquí. Tenía los argumentos, tenía las altiveces. Por eso le habla derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando la palabra habla de arrepentimiento, ¿qué dice? ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Cambia tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de hablar. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces entienda que debes saber, cuando la Biblia habla de corazón, a la Biblia habla del corazón, cuando está hablando de este corazón, cuando está hablando de este corazón. Y Proverbios 4:23 habla sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que tienes que proteger, sobre todas las cosas que tienes que proteger. Protege tu mente, porque de ahí mana la vida de fe. Según tú crees, tú vivirás, porque por fe andamos, por fe vivimos y no por vista. ¿Sí o no? La vista nos lleva a imprimir imágenes en la mente. La vista, los sentidos, nos dice que es imposible, porque cuando yo veo, cuando yo gusto, cuando yo palpo, cuando yo oigo, todo eso va ¿a dónde? A mi mente. Y mi mente dice: es imposible. Por eso necesito aprender a ver con los ojos de la fe, a llamar las cosas que no son como si fuese, porque oigo lo que Dios dice, y la fe viene por oír, y oír la palabra que sale de la boca de Dios. Abraham, para mantenerse con una fe inquebrantable, tuvo que aprender a proteger su mente. Dile que tú la estás protegiendo tu mente. Satanás es experto en soltar semillas de duda en la mente. Él es experto en soltar semillas de duda en la mente. Y si tú permites una semilla, hay una parábola que Jesús habló acerca de la fe, y hablaba que es como aquel hombre que sembró en el campo trigo, pero cuando se acostó, mientras dormía, el enemigo sembró ¿qué? Cizaña. Y cuando despertó, vio el trigo y el Señor dijo: ¿dónde salió esta cizaña? El enemigo la sembró mientras ¿qué? Dormía. Cuando tú duermes espiritualmente, el enemigo siembra cizaña, siembra duda. Él es experto en sembrar semillas de duda en tu mente. Por eso vemos que en Génesis capítulo 3, cuando Dios le ha dado la palabra a Adán y Eva, la serpiente ataca a Eva. ¿Y qué es lo que le dice? Con que Dios dijo. Con que Dios dijo. En una oportunidad, cuando estábamos en el local, hablamos acerca de lo que significa la primera palabra
que sale de la boca de alguien, o la primera vez que se menciona algo en la Biblia. Eso marca su naturaleza, su principio. Y dijimos que Satanás, la primera vez que aparece en escena en forma de la serpiente, la primera vez que habla es diciendo: con que Dios dijo. ¿Qué estaba sembrando? Duda en la mente de Eva con respecto a lo que Dios dijo. El ataque del diablo no es contra ti, es contra lo que Dios te ha dicho. Cada vez que tú recibes una palabra de fe, viene el enemigo a sembrar duda. Por eso en la parábola del sembrador, Jesucristo dijo: si no entienden esta parábola, no van a entender el resto. Esta es la primera parábola donde habla de todo, y habla primeramente de la semilla que cae en el camino, donde dice: cuando la palabra del reino es sembrada en el corazón del hombre, inmediatamente viene Satanás para robarla. Él mismo, él no manda un demonio, él mismo viene a robar la palabra del reino. Porque el trabajo de él es sembrar duda. Con que Dios dijo. Por eso 2 Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: yo temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso el primer derramamiento de sangre es en el Getsemaní, la sangre que te liberta de la maldición del engaño y la duda, infidelidad. Porque para que podamos permanecer fiel a Dios y a su palabra, necesitamos la sangre del Getsemaní, aplicarla en nuestra mente, para que la serpiente con su astucia no nos engañe como engañó a Eva, extraviando nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Porque los sentidos te dicen: no se puede, es imposible. Por eso hay que aprender a hablar la fe y a mirar con fe. Le sembró duda con que Dios dijo. Y eso es lo que hace, sembrar duda. A medida que Abraham iba pasando los años, yo te pregunto, fueron 24 años de esperar. ¿Cuántas semillas de duda pudo haber sembrado Satanás? Usted multiplique 24 años por 365. Entonces, ¿alguien tiene por ahí calculadora? ¿Alguien tiene para que calcule rapidito allí? Sí. 24 por 365, mientras yo me tomo un poquito de agua. 8.760 días siendo atacado por el diablo con la duda. 8.760 días donde el diablo atacaba lo que Dios le dijo, sembrando diferentes. Pero ves, tú no estás viendo. Mira cómo tu cuerpo se va deteriorando. ¿Ah? Dios te lo dijo cuando ella tenía 60 años y era estéril y era menopáusica. Ahora imagínate, ya tiene 100 años la viejita. Dios no ha hecho nada, ha pasado el tiempo y no has hecho nada. Tú no has visto que la cosa ha mejorado, has visto que la cosa ha empeorado. ¿Aló? ¿A cuánto nos ha pasado esa lucha? Que Dios nos da una promesa y hemos visto que la cosa en vez de mejorar, empeora. Y empieza la duda. Dios lo irá a hacer. ¿Será que fue Dios quien me habló? ¿Será que no es para mí? ¿Será que porque veo que Dios lo ha hecho en otros y en mí no lo ha hecho? Lo ha hecho en otras familias, en la mía, lo ha hecho en otros hijos, en los míos no lo ha hecho. 8.000 y pico de días. Pero multiplica eso, hija, por 24, que son las horas que tiene un día. Porque la 210.240 horas de ataque. Porque el diablo no te ataca por día, te ataca por horas. Y si seguimos multiplicando por minutos, porque hay ataques que son por minutos, ¿cuántos pensamientos de duda no vienen en minutos? En segundos. Nada más cuando te arrodillas a orar, vienen 4, 5, 6 pensamientos de duda, dardos de duda.
Ya cuando empiezas a orar, dices, otra vez vas a orar. Estás perdiendo tu tiempo. Vas a seguir pidiendo por lo mismo. Y pides, y pides, y pides, y pides. ¿Para qué? Ya Dios no lo va a hacer. Apenas te arrodillas ahora. O sea que estamos hablando de darnos de duda por segundos. Si seguimos multiplicando, Él tuvo que proteger su mente. Todos los días hay que proteger la mente con el yelmo de la salvación, con la sangre de Getsemaní, con la alabanza y la adoración. Todos los días hay que aprender a usar todas las herramientas espirituales que Dios me ha dado para proteger mi mente. Tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero no permitas que hagan nido en tu mente. Amén. Lo segundo es que no se debilitó en la fe. Ya conmigo, su fe no se debilitó. Ya conmigo, y la mía no puede debilitarse. El versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Su cuerpo se iba deteriorando, ya casi de 100 años cuando Dios le había hablado, a cuando Dios ya estaba por cumplir, le habían pasado ya 20 y pico de años, ya tenía ya casi 100 años, y Sara tenía ya casi los 80 años, tenía 80 él, 60 de ella aproximadamente, y cuando ya habla aquí la Biblia, pasaron 20, 24 años, ya tenía 100 años, ella 80 años, su cuerpo se había deteriorado, y la matriz de ella, que ya era estéril, era más estéril todavía. Pero no permitió, dice la Biblia, quedó escrito que no se debilitó en la fe. Ahora, yo no sé si usted sabe que un cuerpo humano, cuando no hace ejercicio, se debilita. ¿Sí o no? Sí. Se debilita. Pero cuando hace ejercicio, se fortalece. Pero cuando un cuerpo humano hace ejercicio y se fortalece, cuando deja de hacer ejercicio, se va debilitando poco a poco, y antes lo que hacías con facilidad te cuesta más hacerlo. Antes lo que hacías rápido lo haces más lento. Antes lo que no te dolía mover, ahora te duele moverlo. Y antes cuando hacías un poquito de fuerza amanecías bien, ahora haces algo y amaneces adolorido por todos lados. ¿Y cómo cuesta volver otra vez a empezar? Y uno todos los días dice, mañana empiezo a hacer ejercicio. Mañana empiezo a hacer ejercicio. Mañana empiezo a hacer ejercicio. Y todos los días ese mañana va. Se lo digo porque citamos a la pastora y yo ahorita. Mañana empezamos a hacer ejercicio. Mañana. Y la pastora y yo decíamos, lo que pasa es que cuando no teníamos carro, caminábamos más. Ahora con carro todo es para allá en carro, para acá en carro, para allá en carro. Entonces uno se vuelve más flojo. Entonces lo que hace es más fácil. Lo que te facilitó ahora las cosas te perjudicó en otra. ¿Aló? Amén. ¿Cómo ejercitas la fe? ¿Cómo ejercitas la fe? ¿Aló? Primero, tienes que entender que la herramienta para ejercitar la fe se llama la palabra. La fe viene por él. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando tú vas a un gimnasio, tú usas máquinas, maquinarias, para poder ¿qué? Ejercitarte. Y la 21ª máquina, no existe otra, es el multifuerza. Creo que así le llaman a una de esas máquinas, el multifuerza, ¿no?
que con eso haces piernas, haces brazos, haces bíceps, tríceps, cuádriceps, quintíceps, nalguíceps, no, esa no se hace. Hasta esa hace también para fortalecer los glúteos. Hay lo que llama un multifuerza, ¿no? Si se llama así, lo que han estado aquí, hay un multifuerza que con eso tú haces todo tipo de ejercicio. Y haces aquí, y haces aquí, y haces aquí, y haces de todo. Ese es como el aparato más completo. Y usted ve que en la televisión siempre salen aparatos que con ese haces todo. Y de paso se guarda bajo la cama. ¿Qué hacen en el gimnasio? Siempre te la quieren poner más fácil. Pero además haces todo. Haces abdominales, haces bíceps, haces tríceps, haces pectorales, haces todo. Ahora, el multifuerza de la fe es la palabra. Con eso ejercitas tus bíceps, tus tríceps, tus cuádriceps, tus cuadritos, todo. Con la palabra. En pocas palabras, ejercitas todo con la palabra. Es lo que aplaude el Señor. Pero dile que de tu lado, porque no agarra la herramienta diaria. ¿Aló? Ahora es más fácil, pastor, lo tengo en el teléfono. Pero apenas abres la Biblia, llegó un mensaje. WhatsApp, Facebook, Instagram. Y cuando vienes a ver, perdiste toda la mañana en las redes y no leíste la palabra y no hiciste ejercicio ese día. Por eso es una inversión en tu ejercicio de fe comprar una Biblia física. Pastor, que está muy cara. Fe. La fe te va a proveer para comprar una. Si no tienes fe ni siquiera para comprar una Biblia, ¿cómo tienes fe para alcanzar tu milagro? Si no tienes fe ni siquiera para comprar la herramienta que te va a ejercitar, ¿cómo vas a tener fe para alcanzar la estatura de la fe que necesitas alcanzar? Porque un músico no desarrolla su habilidad, aunque la tenga, hasta que no tiene el instrumento. Pregúntale a los músicos. Puedes tener el mejor talento dado por Dios, pero si te conformas nada más con ir una vez al instituto, a la iglesia, cuando se pueda, cuando te prestan el instrumento para practicar, no es lo mismo que el que lo tiene en casa. Tiene acceso a él para practicar todos los días. ¿Así o no es así los músicos? Si no tienes fe para comprar el instrumento que te va a ayudar a desarrollar tu talento, Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Por lo tanto, ya hay un don de fe en ti, por el Espíritu Santo ya hay fe en ti, pero necesitas ejercitarla y tienes que empezar por adquirir la herramienta. Estoy pisando callos aquí. Porque yo digo, abra su Biblia y más de uno no tiene. Mire la cartera de la pastora como pesa. Y lo que más pesa es la Biblia. Dice, pues, saca la Biblia, la cartera está livianita. ¿Y cuántas veces hemos cambiado de Biblia desde que nos convertimos al Señor? Ya yo he perdido la cuenta de las Biblias que he tenido. ¿Por qué? Porque ellas se van deteriorando. La herramienta tiene que irla renovando, perfeccionando. ¿Sí entendemos? Ahora, ya conmigo, esta es la herramienta. Pero esta herramienta, para que pueda sacarme músculos, ella debe hacer algo. ¿Quién sabe?
esto. ¿Qué está haciendo aquí la herramienta para que le ayude a sacar músculo? ¿Qué hace la herramienta? Hay algo que hace para que me pueda ayudar a ejercitar. Si la herramienta cada vez quiero ir ejercitándome más, debo ponerle más peso. A las mancuernas se le ha pedido que hay más peso. Y mientras más peso le pongo, ¿qué va haciendo ella? Resistencia. ¿Sí o no? Las mujeres empiezan puro, al principio le ponen el puro tubito de la mancuerna. Después le ponen los dos aritos, ¿cómo se llama eso? Los discos. Los dos discos. Después le ponen más. Después le ponen, y a medida que tú vas creciendo en tu musculatura, es porque tú vas añadiendo más resistencia, más peso. Pero el peso hace algo. La conmigo, la resistencia es buena. Si no hay resistencia, no desarrollas el músculo de la fe. Si toda la vida todo es fácil, eres débil. Pero si se te pone la cosa pesada y se resiste contra ti y tú lo vences la resistencia, porque cada vez que añades más peso, has vencido una resistencia. Añades más peso, más resistencia. Cuando ya lo vences, añades más peso, más resistencia, añades más peso, y a medida que tú vas venciendo la resistencia, viene más peso, pero eso va haciéndote crecer en tu musculatura. Abraham se le dio la palabra y durante 24 años obtuvo resistencia. Y cada vez se ponía más pesado. Se iba deteriorando su cuerpo. En vez de la resistencia a la promesa debilitar su cuerpo, o mejor dicho, aunque lo que debilita, vamos a ponerlo así, la resistencia a la promesa era que el cuerpo se debilitaba. A medida que el cuerpo se iba debilitando, porque dice allí que su fe no se debilitó, aunque su cuerpo se deterioraba. Entonces, a medida que su cuerpo se iba deteriorando, esa era la resistencia, su fe no se debilitaba, se fortalecía. Eso quiere decir que el deterioro de su cuerpo, o sea, mientras más años más se deteriora, por lo tanto le cuesta más hacer lo que antes hacía. Requiere de más empeño, más fuerza, cada vez es más pesado, cada vez me cuesta más, cada vez los huesos me duelen más, la artritis me ataca, porque estoy más avanzado de edad, entonces me hace más pesado hacer las cosas. Si no, pregúntale a mi papá que se tiene que bajar del carro. A veces tengo que decirle a la grúa, ya va, ya casi te levantas, ya casi. Pero te apuesto que cuando estaba más joven saltaba del carro. Pero ahora se va a bajar del carro y yo casi que salga del carro. Yo casi que él va ahí, yo digo, sal fuera, en nombre de Jesús. Porque a medida que vas avanzando en los años, se te hace más pesado el cuerpo y te ofrece más resistencia para hacer lo que antes hacía con facilidad. Y la Biblia dice que la resistencia que Dios le puso a Abraham para desarrollar su fe, para fortalecer su fe, fue el cuerpo que se le deterioraba. Y escúchame, Dios trae una promesa, y esa promesa, Dios no es hombre para que mienta, pero tu fe se ha ido fortaleciendo, porque a medida que Dios te prometió que tu hijo le iba a servir, pero tu hijo cada vez lo ves más metido en el alcohol, más metido en la fornicación, más alejado de Dios. Eso ofrece resistencia, pero tú te mantienes creyendo. A medida que Dios dijo que te iba a sanar, pero ves que cada vez avanza la enfermedad, pero sigues creyendo. Esa resistencia está ayudando a que tu fe siga creciendo. Cada vez que tú ves que hay resistencia,
Wow, cuánta resistencia cada día se presenta con Karina. O sea que yo me tengo que alegrar porque Cuánta resistencia cada día se presenta con Karina. Pero es para que nuestra fe aumente, Amén. Así es. para que nos mantengamos creyendo. Y uno dice, Señor, pero se está empeorando su cuerpo. Los médicos dicen que está haciendo metástasis. Pero yo sigo creyendo en aquel que prometió que lo haría. Mi fe no se va a debilitar, porque la resistencia me lleva a dar más, me lleva a buscar más, me lleva a buscar más, me lleva a buscarme más, me lleva a clavar más. Mi fe va creciendo con la resistencia. ¡Aleluya! Tu fe tiene que seguir creciendo. Así es. Tu fe tiene que seguir creciendo a medida que el obstáculo crece, que la resistencia crece, pues empieza a aumentar tu ejercicio de fe. Si orabas 2 horas, oras 4. Si ayunabas un día, ayunas 2, ayunas 3. O sea, vas aumentando. Porque a mí no me va a vencer la resistencia. La resistencia me va a ayudar a crecer en mi fe. Él no se debilitó y tú no te vas a debilitar, porque tú eres hijo de esa promesa. Tú tienes el ADN de Cristo, tienes el ADN de Abraham, tienes el ADN de la fe. Tú no eres de los que se retrocede, eres de los que avanzan. Eres descendiente de David, que cuando el gigante estaba amedrentando a Israel 40 días, Israel se escondió, porque ellos estaban bajo la influencia del rey Saúl, que era un rey que se escondía, era un rey temeroso, era un rey que dudaba. Pero tú y yo descendemos del linaje de David, del cual se sentó Cristo en el trono. Ese es el linaje de aquel que cuando escuchó que el gigante estaba desafiando al pueblo, le dijo: ¿quién es este circunciso? ¿Quién es este enemigo que se ha atrevido a desafiar a los hombres del ejército de Dios? De aquel que cuando el gigante se le paró enfrente no corrió, sino salió corriendo al frente de batalla. De eso somos nosotros herederos, de los que no somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos. Dile a otro lado: no retrocedas, avanza, 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 porque Cristo está contigo. Él le dijo así: no me has desafiado a mí, has desafiado al Dios de Israel. Él te entregará en mi mano. Él te entregará en mi mano, Satanás. Él te entregará en mi mano, el enemigo que te ha levantado. Ese enemigo que se ha levantado, dice, escúchame, el enemigo que se levantó, se levantó en contra de la palabra que Dios te dio. Por lo tanto, no te desafió a ti, sino al que lo dijo. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada en la canción? La pelea no es de nosotros, pero nosotros avanzamos con Él. Y Él va delante de nosotros como un poderoso gigante. Aleluya, esa persona que vivía, que reina. Dice que no se debilitó. No se debilitó porque Él mantuvo fe. Él mantuvo fe en la promesa. Dice el versículo 21, 20-21, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada vez que se levante la resistencia, que tiene que decir: ay Señor, te doy gracias por este enemigo que se ha levantado. Te doy gracias por esta resistencia que se ha levantado, porque la gloria va a ser grande. La gloria va a ser grande, la gloria va a ser inmensa, la gloria va a ser maravillosa. Él no dudó, sino que dio gloria a Dios. Se fortaleció esperando a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Ya conmigo, plenamente convencido. Ya conmigo, plenamente convencido. Eso es fe en el verbo. Ya conmigo, fe en el verbo. Él estaba plenamente convencido. ¿Por qué? Porque tenía fe en la promesa que Dios le había dado. Y estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer no algo, no parte, sino todo lo que Dios le había prometido. Cuando Dios te promete algo, lo va a hacer todo. Así es. No en parte. No en parte. Todo. Y si estaba plenamente convencido en lo que Dios prometió. Cuando Dios promete, es porque Dios da una palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo, el verbo de Dios. Si Cristo está en mí, el verbo de Dios está en mí. Y si el verbo de Dios está en mí, yo estoy plenamente convencido, no en mi fuerza, sino en el verbo que está en mí. Porque el que lo prometió, lo hará. Y algo digo, plenamente convencido. Algo digo, plenamente convencido. ¿Cuántos aquí en su juventud volaron papagayo? Papagayo, cometa, todo, ¿verdad? Todos, tuvieron infancia todos. Papagayos hechos de todo tipo, ¿verdad? Yo los hacía hasta para vender, me fascinaba volar papagayo. Era un experto haciendo papagayo. Para los que escuchan este video a nivel internacional, cometa, algunos lo llaman cometa, nosotros decimos papagayo. ¿Cuáles son los dos elementos de una vez que tienes el papagayo, la cometa ya lista y vas a volarlo? ¿Qué necesitas? Hay dos elementos que necesitas para volarlo. Viento y palo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El viento que te va a ofrecer, pero te va a ofrecer resistencia. Porque cuando tú intentas jalarlo, el mismo viento que lo elevó es el mismo viento que no lo va a dejar bajar. Esa es la resistencia. ¿Sí o no? Mira que hasta el diablo trabaja para Dios. Pero el otro elemento, ¿cuál es? El palo, ¿verdad? Y normalmente uno, mientras más alto quería llevar el papagayo, más pábilo necesitaba. Uno compraba 1 o 2 rollos de pábilo, ¿sí? Lo envolvía en un listón de madera, y cuando uno veía a aquella persona con aquel pábilo grande, uno decía, oye, ¿tú tienes fe de que ese papagayo va a llegar? Y esperabas una buena brisa, y dices, este es el momento para lanzar el papagayo. Y comenzabas a darle ¿qué? Y le iba ganando. ¿A cuánto le pasó que llegó a volar tan alto ese papagayo, tan alto que lo veías chiquitico? Y a veces se atravesaban las nubes y no lo veías. Pero ¿cómo sabías que estaba allí? Por la resistencia del pábilo. ¿Sí? Aunque yo no veía el papagayo, yo sabía, esto es fe. ¿Usted quiere saber qué es la fe? Es la certeza y la convicción. No veo el papagayo, está tan alto, las nubes lo tapan, no sé. Alguien me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Pero ¿dónde está que no lo veo? Yo tampoco lo veo, pero sé que está ahí, porque lo siento. ¿Cómo sabes que Dios lo va a hacer? Si yo no veo que Dios está haciendo algo. Mira, yo tampoco lo veo, pero yo no sé, yo siento algo en mi ser. Hay algo en mí que me dice que ahí está, ahí está, ahí está.
Ahí está. Porque mi fe es lo que me mantiene conectado a la promesa. Si esto se rompe, se va mi promesa. Así es. Y muchos han permitido que esto se rompa. Y pierden la promesa. Puedes perderlo todo, pero no pierdas tu fe. Ella tiene que estar intacta, porque es lo único que te mantiene todavía atado a la promesa que Dios te dio. Es lo único. Dios me dio una palabra y esa palabra produjo en mí una esperanza en una promesa. Y veo que esa promesa está lejos y a veces ni la veo, a veces la veo por un momento y otra vez no la veo y a veces como que sí, pero a veces como que no. Pero yo me mantengo creyendo en esperanza contra esperanza, porque todavía tengo esto. No se trata de gritar, de saltar, de tirarse al piso, hablar en lengua, no. Es algo dentro de ti que tú lo sientes. Y alguien te dice, pero yo no veo, pero ven acá. Agarra. Oye, sí, hay resistencia, ahí está. Necesitas entrar en la dimensión de mi fe. Por eso cuando tú le hablas a gente de lo que tú crees, hay gente que no cree como tú crees. Y dicen que estás loco. Hasta que ellos no sienten lo que tú sientas, hasta que ellos no experimenten lo que tú has experimentado, tú vas a decir, ahora sí sé a qué te refería, porque ahora siento lo mismo que tú sientes, he experimentado lo que tú experimentas, ahora sé lo que es la fe. Hasta que ellos no se conviertan, no entenderán la fe que hay en ti. Aleluya. ¿Qué pasa cuando en ese turbo volaba el papagayo y pasaba esto? Te asustabas. El papagayo se me está yendo. Se me está yendo. ¿Sí o no? ¿Y qué hacías? Cuando tú sientas que se te está debilitando la fe, es hora de ejercitar y avanzar, no de retroceder, no de darle cuerda. Cuando sientes que se te está yendo la promesa, avanza, porque ahí está. Lo único que necesitas, lo único que te separa entre alcanzar la promesa y poseerla, es que necesitas alarla hacia ti. Esto es lo que hacemos todos los días. La damos, avanzamos. Cuando adoramos, cuando servimos, cuando oramos, cuando ayunamos, cada vez estamos más cerca. Estamos ejercitando, estamos alando nuestra fe. Estamos alando nuestra fe. Yo creo. Mi fe no se debilita, se fortalece. Que a veces me ha tocado porque se me va y me toca a veces, mira, se me va y me toca hacerlas todas, ¿sabes? Las estrategias, uno aprende. Y a gente, que dale para arriba, que dale de lado, que dale vuelta, que no sé qué broma, que jálalo, que suéltalo, ¿sí o no? Porque el que vuela papagayo bien tiene que saber las técnicas, ¿sí o no? ¿Te sabes las técnicas? Las armas de nuestra milicia. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. Cuando se levantan las fortalezas que quieren sembrar duda,
Usa las armas espirituales, la armadura, el ayuno, la oración, la vigilia, la adoración, los decretos proféticos, la sangre de Cristo. Usa las estrategias, pero no dejes que se te vaya. Y escúchame, el que esté así, porque, escúchame, a medida que tú empiezas a alar el milagro hacia ti, vas a encontrar resistencia. Pastor, se ha puesto más difícil. Eso es porque estás alando el milagro. Porque a medida que estás alando el milagro hacia ti, la resistencia aumenta, porque el viento no va a querer soltar lo que ya es tuyo. Amén. Él va a querer quitártelo y vas a encontrar que resistencia. Y hay un riesgo que corren muchos y a muchos les ha pasado cuando eso sucede. Cuando se pone el viento fuerte, cuando hay como que va a llover y se cerró y uno se asusta y empieza a alarlo y empieza a ponerse más fuerte. ¿Qué es lo que a veces pasa? Se rompe. Y entonces uno dice, la próxima vez tengo que usar algo más fuerte. Entonces algunos empezaban a usar que si no, que usa guaranillo, que usa nylon, que usa no sé qué, que usa mecatillo, que usa no sé, o sea, porque el pábilo es muy débil y se rompe. Si usas un hilo, se te rompe. ¿Sí o no? Se te rompe. Cuando eras niño y lo volabas el minito con hilo, agarrabas uno de papelito y con hilo y iba corriendo, pero te llega ahí mismo. Pero cuando quería un papagayo que volara más lejos, usabas pábilo. Y si querías que volara más lejos y no se te rompiera, cuando lo recogieras necesitabas un pábilo más fuerte. Entonces venía, no, que hay uno más fuerte que salió, le dicen así, le dicen guaranillo, le dicen mecatillo, que no es delgadito como el pabilo, pero es más resistente. ¿Sí o no? Porque mientras más alta es la bendición, más resistencia vas a encontrar para tenerlo. Amén. ¿Entendiste? No. Cuando eras niño, usabas un hilo. Ahí está. Porque hay la fe de las cosas pequeñas. Pero cuando la promesa es tan grande, es tan alta, parece imposible, necesitas algo más fuerte y la resistencia va a ser mayor. Amén. La resistencia lo que está diciendo es que tu premio es muy alto. Amén. Y no quieres soltar tu recompensa, tu promesa. Entonces lo que a muchos nos pasaba es que se rompía. Entonces buscamos algo más fuerte. Yo quiero decirte algo. No importa la tormenta que se levante para tratar de robarte tu promesa, porque esto no se puede romper. ¿Sabes por qué? Porque este material del que está hecho tu fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra, y cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Esto no lo rompe nadie. ¿Cómo sabes que no se romperá? Porque Dios me ha dado una palabra y la palabra no se rompe. La palabra permanece para siempre. La palabra, no importa lo que se levante, la palabra permanecerá. Todo podrá caerse, pero la palabra que Dios me dio permanecerá, y esa palabra traerá mi promesa, traerá mi milagro a mí tarde o temprano. Aleluya. Traerá tarde o temprano. Por eso es importante lo que dice Segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual, la palabra, no adulterada,
para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Crezcas para salvación en esa fe. Ya que lo tengo que desear la palabra. Ahora, hay una sola cosa que puede hacer que esto se rompa, porque a algunos se les ha roto. Pero usted acaba de decir que la palabra no se rompe. Hay una sola cosa que la puede romper. Vea, y de eso hablamos la semana pasada. Vea el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¿Por qué estaba plenamente convencido? Porque no dudó por incredulidad. Ya conmigo, la duda y la incredulidad, que es lo mismo. Lo que pasa es que la duda, vamos a ponerlo así, la palabra es esta, y el verbo, que es Cristo, es la palabra en acción. La duda es lo que el diablo dice en contra de esto, con que Dios dijo. Y la incredulidad es la que se pone en acción cuando tú dudas. Así como el verbo se pone en acción cuando tú crees la palabra, la incredulidad se pone en acción cuando tú dudas la palabra. Lo único que puede hacer que se rompa esto es la duda y la incredulidad. ¿Cómo es posible, pastor? Mire lo que dice Mateo, capítulo 13. Versículo 58. Dice, eso fue Jesús en Nazaret, de donde él era. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Wow! El mismo Jesús. El mismo Jesús. Ay, el pastor no pudo hacer el milagro. Es que no soy yo. Si tú no crees, yo no puedo hacer nada. El mismo Jesús no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad, no de él, sino de ellos. Porque la incredulidad inactiva el poder de la palabra. Es lo único que puede inactivar, y el diablo lo sabe. Por eso siembra duda. Mire lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 6. El mismo pasaje, pero mire lo que dice aquí en el paralelo. Y dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún, aquí dice poco, casi, aquí dice ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos la mano, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús recorría las aldeas enseñando, pero aunque él enseñaba, los milagros se manifestaban, eran el que creía. Y yo puedo estar aquí enseñando semana tras semana la palabra, pero solo recibirán el milagro los que crean, los que no anulan la palabra que yo suelto del altar. ¿Aló? Amén. Estaba asombrado, dile que Jesús no se asombre de tu incredulidad. ¿Se acuerda que más bien él se asombró de la fe del centurión? ¡Wow! La fe de este hombre. No he encontrado fe en Israel como este hombre. Ni siquiera necesitó que yo fuera. Hay gente que necesita que sea el pastor el que vaya. Es que el pastor a mí no me visita. Es que el pastor no se dignó a venir hasta acá. Él tiene que venir porque para eso le pago. Así que dicen eso. ¿Sabes? La fe que Jesús le asombra
es la que él dice, no necesitaste que fuera un hombre de Dios, solo necesitaste creer en la palabra. Porque dijo, solo di la palabra. Él sabía, el centurión, que se trataba de creer en una palabra. Jesús se asombró de la fe de un hombre que no era de Israel, pero se asombró de la incredulidad en Israel. Qué tremendo. Que a veces los impíos tengan más fe. ¿Cómo es posible que el impío le pide a su santo y Por la fe. no es salvo? El centurión no fue salvo, pero recibió el milagro. E Israel, siendo el pueblo de Dios, perdió muchas cosas por su incredulidad. No te pase a ti así, porque dice Hebreo capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cuál corazón está hablando allí? Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? Dios mío, que yo no esté disgustado conmigo. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de... ¿En causa de? ¿Qué fue? Ellos tenían una promesa. Una promesa dada en una palabra de Dios. Y ellos estaban avanzando hacia la tierra prometida. Cada día avanzaban. Y en el camino que encontraban, resistencia. Pero mientras más resistencia, más cerca estaban de la promesa. Y cuando ya estaban casi a punto de conquistar, ¿qué fue lo que hizo que no entraran en la tierra, que no conquistaran su promesa? La incredulidad. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez termina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como digo, si oyeres con su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ellos tenían la promesa. A medida que iban avanzando hacia la promesa, se levantaba más resistencia. Escúchame, ¿por qué se levanta tanto resistencia, pastor?
Porque está más cerca de la promesa. ¿Escuchó lo que dije? ¿Por qué cada vez se levanta más resistencia? ¿Por qué el camino no es más fácil? Porque sencillamente está más cerca de la promesa, y mientras más cerca está, la resistencia ¿qué? Aumenta. ¿Se acuerda del papagayo? A medida que usted lo está jalando más, la resistencia que va a hacer, y a medida que usted lo jala hacia usted, la resistencia aumenta. Escúchame, la Biblia dice que lo que rompió esa promesa no fue Dios. Dios prometió y Él es capaz de hacer todo lo que prometió. Fue la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. La incredulidad que viene por dudar, el único que puede evitar que lo alcance. Por eso Santiago dice en el capítulo 1, versículo 6, 7, 5 al 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada. No, vamos a leerlo. Santiago 1:6, léalo, pastora. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues que tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. No piense que el que dude recibirá alguna cosa, porque dice que el que duda es como alguien que es inconstante. Dice más adelante, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y después dice: purificad vuestro corazón, vuestra mente. Porque el que eres de doble ánimo, el que a veces estás con la actitud de un conquistador, y cuando se levanta la resistencia estás por el piso y ya no quieres nada, no te provoca nada, eso dice que eres de doble ánimo, porque estás dudando. No pienses que el que tiene esa actitud recibirá algo de parte de Dios. Pida con fe, no dudando nada. Diga conmigo, nada. Tú puedes decirme: pastor, pero es que de 0 a 100%, de 0 a 100%, yo tengo 99% de fe. Mi problema, o el problema de Dios, no es con tu 99% de fe. El problema es ese 1% de incredulidad, de duda, que por ahí se mete el diablo, y no dejes lugar al diablo. Por ahí se mete y te va a robar el resto de la fe. Tú no puedes permitir ni un centímetro de duda. La fe no es tal cosa, aunque yo tengo un 60% de fe, un 80%. La fe es 100% o nada. No dudando nada. Israel dudó, pero no solamente dudó, sino que Dios se disgustó con ellos 40 años. ¿Por qué? Cada vez que se levantaba una adversidad, se quejaban. ¿Aló? ¿Qué pasa cuando se levanta la adversidad? ¿Te quejas? Dice que Abraham, por la adversidad, plenamente convencido, no dudó, sino que adoró y dio gloria a Dios. Aunque su cuerpo se deterioraba, daba gloria a Dios. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. ¿Sí? Entonces, cuando tú siempre alabas, te mantienes creyendo. Pero ellos se quejaban. Cada vez que venía la prueba, cada vez que venía la resistencia, había una promesa, pero había resistencia. Ellos se quejaban. Ellos levantaban quejas contra Dios, quejas contra Moisés: para eso nos trajiste aquí, mejor no lo hubieras traído, lo hubieras dejado, estábamos mejor como estábamos antes, estábamos mejor con la cuarta. ¿Qué cuarta, ni tercera, ni quinta, ni sexta? Métale retroceso, lo que usted quiera. Cuando yo estoy con Cristo, nada me faltará. Yo no dependo de ningún gobierno, yo dependo del reino de los cielos.
avanza. Nosotros vivimos por fe, no por el clan. Porque hay gente que se pierde la palabra porque la hace a recibir el clan. ¿Aló? ¿Acaso el clan es lo que aumenta tu fe? ¿O es la palabra? La fe viene y se alimenta. No solo de pan, sino de toda. ¿Y cuántas veces tienes que comer al día para fortalecerte? Entonces, no, yo escucho la palabra una vez al mes cuando voy a la iglesia. Solo los domingos cuando voy un ratico. Y que el patrón que se apure. Porque tengo que hacer mercado, porque tengo que lavar el carro, porque tengo que hacer esto. Si vienes aunque sea una vez a la semana, por lo menos ven todos los 4 domingos. Siéntate y recibe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero se alimenta cuando sigues escuchando la palabra. ¿Cuántos están alimentando hoy? Amén. ¿Están creciendo hoy en esta palabra? Amén. ¿Y los que no vinieron? Hagan el canal YouTube. Porque lo haces, todo es más fácil, ¿verdad? Ahora tengo el canal YouTube, yo no, pero como el hermano Dula lo publica ahí, yo veo el canal YouTube y vean, hermano, mande ir esta semana para yo verlo. A veces creo que sí, papá, mira, papá, solamente ponlo privado para los que están yendo a la iglesia. Los que no se congregan, que no tengan acceso al canal YouTube, vamos a tener que hacerlo así. Porque hay gente que no viene, no, yo no voy por el canal YouTube. A veces las cosas que se las hacen fáciles nos hacen que se debilite la fe. La resistencia, hasta para venir a la iglesia hay resistencia. El día que viene a la iglesia te viene la familia. Ay, que venimos a visitar hoy, mamá. Bueno, está bien, vayan haciendo ustedes la comida, que yo voy a la iglesia y cuando venga ustedes adelantan todo lleno. Yo voy a comer palabra arriba. El que quiere comer, ¿alguien me quiere acompañar? No, bueno, yo sí voy. Así era mi abuela. Mi abuela dice, ¿quién me acompaña? Siempre iba yo con ella. Mírenme aquí. El que siempre iba con mi abuela a acompañarla. Porque la fe nos fue alimentando con la palabra que escuchaba. Y fui amando el ir a la iglesia. Yo no me pierdo. Y la pastora sabe que es así. Nosotros nos perdemos. Siempre congregarnos, siempre la palabra, siempre aprender, siempre estamos allí. Porque la persona de doble ánimo es inconstante. Y tienes que mantenerte creyendo. Y ellos no entraron. ¿Por qué? Por su incredulidad. Y la incredulidad es la única. Escúchame, no dice que ellos no entraron por su pecado. Yo sé que ya se me fue el tiempo, pero yo necesito decirte lo que Dios quiere hablarte hoy. ¿Cuánto me aguantan 5 minutos más? 5, 10, 15, 20. Escúchame. Cuando tú vas a orar, el diablo te ataca con pensamientos por tu debilidad. ¿Sabes por qué no te está pasando lo que le está pasando a tu hijo? Por tu pecado. ¿Sabes lo que pasa? Lo que le está pasando a fulanita, por tu debilidad. ¿Sabes por qué todavía no has visto la promesa? Porque tú le sigues fallando a Dios. No dice la Biblia que ellos no entraron por su pecado, y bastante pecado que cometieron. Bastante pecado que cometieron. ¿O no cometieron pecado? No dice que ellos no entraron por su idolatría, y fueron idólatras. No dice que ellos no entraron porque se casaron con mujeres y se casaron con mujeres que no debían casar. Ellos no dice ellos no entraron por su perversión inmoral y cometieron perversiones inmorales. Ellos no dicen ellos no entraron porque pecaron y pecaron. Y dice ellos no entraron por su incredulidad. Porque el pasaje que estamos leyendo al principio, yo leí todo un contexto para que entendiera que dice que la promesa no estaba basada en la ley. Y la ley son las obras.
¿O no? La ley son las obras. El que viva por la ley, por las obras de la ley, vivirá y morirá. Por eso por las obras de la ley nadie podía ser salvo, porque nadie podía cumplir toda la ley. La ley son obras. La promesa fue hecha por la fe. Y la gracia alcanzó a Abraham cuando creyó y fue justificado por la fe. Así que la promesa es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Si yo creo que son mis obras lo que va a hacer que Dios me dé la promesa, entonces es por mi obra y no por la que hizo Él en la cruz del Calvario. ¡Oh! Es por lo que Él hizo por ti, que va a cumplir lo que te prometió, no por lo que tú hagas. Entonces el diablo siempre te va a atacar. No, es que tu pecado, no, es que tu debilidad. ¿Y cómo le concedió el milagro al centurión romano? Y era pecador, ni siquiera israelita, porque creyó. ¿Cómo le concedió el milagro a la sirofenicia que pidió por su hija? Y le dijo, aunque sean las migajas que caen de la mesa. Él le dijo, el pan no es para los perros, sino para los hijos. Y ella le arrebató el milagro. ¿Por qué creyó? Aunque muriera del parto. ¿Cómo alcanzó el milagro? Aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que era prohibido en ese estado tocar a un rabino, ni siquiera entre los hombres. 12 años con un flujo de sangre. A mí me dice que 12 años con un flujo que no se para, eso es un tumor cancerígeno. Derrames y derrames y derrames de sangre, era un tumor en el vientre. 12 años con ese derrame, hasta lo último se estaba muriendo. Había gastado todo en los médicos, en la ciencia, en quimioterapia, si ese señor en esa época, nada le había resultado. Todos los médicos le habían desahuciado. Pero ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, y en el borde estaba la palabra, en el borde estaba la palabra, las promesas. Si tan solo tocare las promesas de Dios, seré sana. Karina, solo tocando el borde de su manto. En el borde están las promesas. No importa lo que hayan dicho los médicos, lo que se gaste en ciencia y medicina. Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y la gente le dijo, pero todo el mundo te aprieta, pero es que alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. Alguien me tocó creyendo. Y salió poder de mí. Salió poder de mí. Cuando tú lo tocas creyendo, poder sale de Dios. Amén. No dice vamos a ayudar más y a orar más y a vigilar más para que Dios haga el milagro. No es por nuestras obras. Ayunamos, vigilamos, es para que nuestra fe no se debilite y nos mantengamos todos creyendo, para que la duda y la incredulidad nos roben nuestro milagro. Amén. Porque si creemos que porque nos metamos 40 días de ayuno Dios lo va a hacer, entonces es por la obra nuestra y no por la obra de Dios. Ayunamos, oramos, es para que la fe no se debilite y aumentemos, nos crezcamos. Y después de haber pasado todas las pruebas de resistencia y haber alcanzado el milagro, habrás crecido en la fe. Amén. ¿Y qué entonces? Cuando Abraham logró eso, ¿qué me dice que no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer si Dios es con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero quiero terminar con esto. Por cuanto ellos no creyeron, no entraron en el reposo. Pero los que creyeron, entraron en el reposo. Y dice, cuídense que no haya en nosotros, temamos, corazón malo de incredulidad. La incredulidad es un pecado mortal. Es el peor de los pecados. Porque ellos no entraron, no por su inmoralidad sexual, no por su idolatría, por su incredulidad.
Sus pecados no anularon la promesa, su incredulidad la anuló. La incredulidad es el peor de los pecados. Dios se airó con ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios en el desierto les abrió el mar. Dios en el desierto les dio pan. Dios en el desierto les dio agua de la roca. O sea, en todo tu desierto, en todas tus pruebas, has visto la mano de Dios. Y si has visto la mano de Dios que te ha estado guiando en este desierto de prueba, ¿cómo no vas a creer que cada gigante que se levante, cada resistencia que viene, Dios la vencerá y seguirá dándote la victoria? Porque Él te va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta que alcance lo prometido. Lo que pasa es que Él te da una promesa, pero de ahí a allá hay un trayecto de resistencia que tienes que ir venciendo. Si Dios te lo da de una vez, no ejercitas la fe. Pero si tarda un poquito y hay resistencia, cuando termines de alcanzarlo, tendrás una fe inquebrantable, inconmovible. Así que la resistencia es buena. Qué bueno por la resistencia. Pero el que ha creído ha entrado en el reposo. Cuídense. No sea que habiendo dado la promesa pareciera no haber alcanzado y no estar en el reposo. Porque el que entra en el reposo ha descansado de las obras como Dios descansó de las suyas. Cuando Dios hizo todo, en el sexto día todo había sido creado. Todo. ¿Para qué hizo un séptimo? Para descansar. ¿Estaba cansado Dios? El séptimo día no era para que Dios descansara, porque Dios no descansa en el séptimo día. ¿Quién descansa en el séptimo día? El hombre. Es el reposo dado por Dios al hombre. Dios no descansa. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es el reposo del hombre. Cuando todo estaba hecho, entra Adán en escena. Y su primer día de trabajo, ¿saben cuál era? Reposo. ¿Saben cuál es el primer día de la semana? Para nosotros. Este es nuestro reposo. El primer día de Adán era reposo. Ahora, escuchen. Venga para acá, por favor, 7 personas. Rápido. Necesito terminar el mensaje porque ya me largué demasiado. No, pero está muy bueno. 7 mensajes. Tres, 4, 5, 6, 7. Póngase así aquí en una línea, por favor. Les voy a derribar el argumento de los que hablan de que es que nosotros somos la verdadera iglesia porque nos congregamos el sábado. ¿Ustedes saben quiénes son? Que dicen que son la verdadera iglesia. Yo no tengo nada en contra de los que guardan el sábado. El problema es cuando dicen que nosotros no somos la iglesia porque nos guardamos el sábado. No han entendido el versículo. Vamos, no existía nombre de día. Era día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Después se le pusieron nombres y para algunos el séptimo equivale ¿qué? A sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. O sea que el sábado era el séptimo día. Cuando se le pusieron nombres, porque al principio no tenía nombre, era día 1, día 2, día 3, ¿sí o no? Nosotros no guardamos el sábado, sino el domingo, porque el domingo de resurrección, Cristo resucitó y fue primicia, y ahora nosotros damos la primicia de la semana a Dios cada domingo, cuando nos congregamos. Ahora, Dios dijo, el séptimo día deben guardarlo. Ese día no hagan nada. Ese día, ¿qué deben hacer? Ir al templo, adorar, darme gracias, llevar su ofrenda, escuchar mi palabra, aprender la palabra. Ese día es consagrado a Dios. Eso era el propósito. Del séptimo día era consagrado, santo para Dios. Para que el hombre no haga nada, sino sencillamente ¿qué? No harás ningún trabajo.
¿Sí o no? El resto de los días podías trabajar, pero el séptimo día era consagrado. La Biblia dice que ellos no entraron en este día. No entraron por incredulidad. Nosotros, cuando creímos, entramos. ¿Qué pasa cuando yo entro? Hágase usted la idea. Ahora vamos a hacerlo así. Ven aquí. Haga un círculo alrededor de ella. Tómese la mano para un círculo largo. Ok. Cuando yo entro en el reposo, ya mi domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, siempre estoy. Entonces para mí no es un día para Dios. Para lo que hemos creído, todos los días lo vivimos, adoramos, cantamos, aprendemos, día devocional, todos los días, no un día, un día nos congregamos todos, pero todos los días son para Dios, porque hemos entrado en ¿qué? En el reposo. ¿A los siete vimos eso? Ahora, en este día ya Dios había hecho. En este día hizo algo, en este día hizo algo, en este día hizo algo, en este día hizo algo. Cuando ya hizo todo, en el reposo puso a Adán, para que Adán, en este día, ella representa el día de reposo, Adán se gozara con Dios sin preocuparse, porque ya todo estaba hecho. Cuidado, porque la incredulidad te deja fuera del reposo. Señor, sánala, Señor, sánala. Señor, ¿por qué no la has sanado? Señor, ¿qué quieres que haga? Me meto 20 días de ayuno. Si quieres hago lo que tú quieras, Señor. Toma mi vida si es necesario. ¿Qué le pasa? No ha entrado en el reposo. Porque el que ha entrado en el reposo sabe que en la cruz dijo consumado. No lo va. El que está fuera del reposo espera que haga. El que está en el reposo sabe que ya hizo y llama a las cosas que no son como si fueran. El que está en el reposo ora llamando a las cosas que no son. Gracias, Señor, porque sé que ya la sanaste. Gracias porque sé que llevaste su herida. Gracias porque sé que llevaste su herida. Gracias, Señor, por eso me adoro, por eso me alabo, porque sé que tu gloria será mayor y vas a glorificarte. Sé que la gloria será grande, el enemigo se ha levantado, pero nosotros creemos que tu gloria es mayor. Nos gozamos en la resistencia y nuestra fe se aumenta porque ya está hecho de tu Calvario. Así ora el que entra en el reposo. Gracias, mi hermano. Cuidado, que pareciera que no has entrado en el reposo. Porque el que ha entrado ha descansado. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu mente y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Vamos a nuestro Dios. Así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sonando mi corazón.
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Vamos, recibe esa unción de fe. Fortalece tu fe. Recibe esa unción de fe. Fortalece tu fe. Fortalece hoy tu fe. El Espíritu Santo hoy fortalece tu fe. Entra en el reposo de Dios. Entra en el reposo de Dios. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias te damos. Aún por la resistencia que se ha levantado, por las adversidades que se han presentado, por el deterioro de la situación que he vivido. Pero hoy fortalezco mi fe, porque sé, Señor, que tú estás obrando. No se trata de lo que yo haya hecho, sino de lo que ya tú hiciste. No es que crea que lo vas a hacer, es que ya está hecho en la cruz del Calvario. Y yo me apropio de esa palabra, me apropio de esa promesa. Y creo. Fuera la duda de mi mente, de mi corazón. Fuera la incredulidad. Hoy declaramos que entramos en el reposo de Dios para vivir creyendo y mantenernos creyendo. Y aunque la situación se deteriore con el tiempo, seguimos creyendo y alabando a Dios, porque sé que el que lo prometió lo hará, y estamos plenamente convencidos que Él es totalmente poderoso para hacer y cumplir todo lo que nos ha prometido. En sus promesas vivimos, en sus promesas caminamos, por fe andamos y no por vista. Vivimos por la fe. Sostente en la fe, mantente creyendo, porque es esa fe lo que te va a dar el milagro. No permitas la incredulidad. Fortalece tu fe cada día, alimentándote de la palabra de Dios.